sur te canto pa' que te rompas y vuelvas a construirte. En este momento comienza La Eterna Vigilancia, contenido liberal, con el doctor Fernando Dotti. Muy buenas noches para todos, esto es La Eterna Vigilancia a través de Radio Cuervo Uruguay, Onofre Laborde es mi nombre, y como siempre tengo el agrado de presentar al protagonista de este espacio, que siempre trae muchas reflexiones, información, estadística y mucho más. ¿Cómo le va, Fernando Dotti? Buenas noches. ¿Qué tal, Onofre Laborde? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Un placer saludarlo. Muy bien, un placer también estar acá compartiendo este espacio. Como siempre se valora mucho la responsabilidad, sé que es un hombre muy ocupado, que está con muchas actividades. Bueno, la abogacía tiene lo suyo también, y obviamente que se valora el hecho de que estemos compartiendo este momento acá. ¿Cuál sería la temática? Bueno, muchas gracias. Acá estamos, firmes. Bueno, ¿con qué vamos hoy? Exactamente. Bueno, tenemos como la novedad, a mi juicio sobresaliente, lo que pasa en la vecina orilla y la aprobación de la ley bases y punto de partida para la libertad del pueblo argentino, ¿no? Que se aprobó hace pocos días, la semana pasada, el miércoles pasado, que tuvo una votación muy reñida. Fueron 36 votos a 36 en el Senado. Hubo necesidad de que la vicepresidenta de la República y presidente de la Cámara, la doctora Villarroel, votara, y eso fue lo que generó el desempate, lo que constituye la primera victoria política del gobierno de Milei. Creo que esto es un mojón, es un hecho a destacar por lo que representa, por el contenido de la ley, de algo vamos a hablar de ello, y por lo que ha generado extramuros, por decirlo de alguna manera, que también merece algunas reflexiones. Esto, primero, decía, la primera victoria política, sin duda, a todos quienes abogamos por una sociedad abierta, con menos asfixia estatal, esto obviamente nos llena de alegría. Yo siempre digo que sigo con mucho más atención la realidad del día a día de la República Argentina que lo que está pasando en Uruguay, que realmente hoy, en este carnaval electoral en el que estamos viviendo acá, hay para elegir entre lo malo y lo menos malo. El espectro político uruguayo está corrido de la izquierda al centro, y no hay mucha más cosa para decidir. Acá es todo más o menos lo mismo. El partido de la batalla de las ideas y de los marcos institucionales que tengan como faro la libertad y el respeto recíproco se juega en Argentina. El partido se juega en Argentina para la región, y yo me atrevería a decir, sin ánimo a exagerar, que Occidente está mirando a Argentina con mucha atención, porque está siendo un faro de ideas de libertad como decía, en la región, en el continente, y también en Occidente, por lo que decía esto, en España, por ejemplo, se sigue con mucha atención el fenómeno argentino, Italia también, en fin. Pero la ley bases, que lleva su nombre a la obra de Alberdi, escrita en el siglo XIX, esta es una ley que, si bien se aprobó, ha sido muy retocada, que en modo alguno se aproxima a su versión original. Yo diría que más que retocada, mutilada, ¿no? Ha tenido unos recortes bastante importantes, pero así todo, con lo que se ha aprobado, tiene elementos a destacar. Podríamos decir que tiene 4 grandes reformas esta ley. La primera de ellas establece potestades delegadas al presidente por un año sobre aspectos que tienen que ver con lo administrativo, lo económico, financiero y lo energético. ¿Qué es esto? El poder de legislar a través de lo que en Argentina se conocen como los decretos de delegación. Esto es importante también hacer un alto acá, porque si los liberales decimos que nuestro ideario, nuestra filosofía es la limitación del poder, también tenemos que exigir que haya contrapesos a esto. No porque esté un presidente que sea de nuestro palo o porque nos guste o tengamos afinidad, vamos a decir, bueno, sí, está bien y que haga lo que quiera. Es de destacar que estos decretos de delegación tienen su contrapeso en el poder legislativo. La particularidad
particularidad que tiene es que basta con que una sola de las dos cámaras lo ratifique para que esto nazca a la vida jurídica, lo cual es importante, le da autonomía, margen de maniobra, si bien no en todas las materias, en temas que son sensibles, administrativo, económico, financiero y energéticos. Régimen de incentivos a las grandes inversiones, el segundo punto. Para aquellas inversiones que tengan más de 200 millones de dólares, tendrán incentivos, exenciones aduaneras, fiscales y cambiarias, y algo que es muy importante, algo que no se ha respetado en Argentina lamentablemente, y que es por eso que nadie se anima, no hay incentivos para la inversión, y es asegurar, respetar el marco jurídico, darle seguridad jurídica por el lapso de 30 años, es decir, garantizar que las reglas del juego se van a respetar. También en esta materia solo se puede aplicar este régimen de incentivo a la industria forestal, a la minería, a la energía y a la infraestructura. Tercer punto a destacar de esta ley, las privatizaciones. Algo que en nuestro país, en su momento el antecedente que hay es el referéndum contra la ley de empresas públicas, que fue esa ley fue arrollada por el voto popular. Hay una fuerte cultura estatista en nuestro país y un especial apego a las empresas públicas a partir de una errónea idea de que éstas nos dan soberanía. Bueno, basta con mirar Pluna, basta con mirar ANCAP, ¿de qué soberanía hablando? Por favor, que las empresas públicas son de todos. Bueno, como decía Harding, esa es la tragedia de los comunes, porque lo que es de todos no es de nadie. Y si fuera de todos, sería muy fácil decir, bueno, yo quiero salir de esta copropiedad, cedo, ni siquiera vendo, la regalo a mi cuota aparte, y cuando se fundan no me pasan la factura, porque en definitiva, hablar de empresas públicas es una contradicción a los términos, ¿no? Es decir, ¿qué es la empresa? La empresa es aquel emprendimiento, como su nombre lo indica, en donde cada cual arriesga de su propio patrimonio. Si aciertan las preferencias de la gente, va a obtener ganancias, y está muy bien que así sea, y si le agarra el cachazo, va a incurrir en quebrantos, en pérdidas, y se va a fundir, y va a responder con su propio patrimonio. El problema que pasa es que la empresa pública se da el peor de los escenarios. Los políticos gastan la plata de otros en otros, y encima cuando se mandan macanas y cuando no cometen actos de corrupción, nos pasan la factura a los contribuyentes. Pensemos en lo que pasó en ANCAP, tan simple como eso. Pero bueno, por eso es que las privatizaciones son necesarias, son un instrumento que permite liberar recursos y que el Estado se dedique a hacer lo que tiene que hacer, que son cuestiones mínimas, seguridad, justicia y alguna cosita más por ahí. Pero porque además cuando juega al empresario lo hace mal, y porque además la empresa pública, la mal llamada empresa pública, o sea, una contradicción en los términos, decía, además, sus precios, sus tarifas, son pseudo precios, porque no están en un correlato con las demandas y preferencias de la gente. Son máquinas recaudadoras, impuestos encubiertos, ¿no? ¿Cuánto hay de sobreprecio en el litro de nafta que echamos, Onofre? ¿Cuánto hay de sobreprecio en las tarifas de UTE, de OCE? ¿A quién le vamos a reclamar? ¿No? Si no hay competencia, ni siquiera está establecido el marco institucional para que exista la posibilidad de que venga alguien a competir. Pero bueno, y acá también hubo mutilaciones en este proyecto, porque la ley Bases tenía en su versión original más de 40 privatizaciones, solo se aprobaron 2. Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, quedó excluida. Hace poco, estos datos de antes de ayer, se conocieron las pérdidas en Argentina las pérdidas de Aerolíneas Argentinas del 2023. ¿Sabe cuánta plata perdió Aerolíneas Argentinas el año pasado en la hermana república? Una cifra sideral, sin dudas. Estamos hablando de varios millones y de dólares. O sea que no tiene ninguna razón de existir. Bueno, pero al final se van a poder privatizar solo 2, y solo en 4 casos se va a permitir la asociación con privados. De todos modos, es
algo saludable, es un avance. El cuarto aspecto es la reforma laboral, algo sobre lo que en esta columna particularmente venimos machacando desde hace mucho tiempo, donde se dan incentivos para regularizar. Hay producto del excesivo intervencionismo, la excesiva regulación, el excesivo proteccionismo, lo que genera es desempleo. O, en su defecto, se generan los incentivos para volar por debajo del radar. El sistema está pensado para no dar empleo, y cuando se contrata a alguien, se lo contrata en negro. Esa es la realidad. Hoy en Argentina hay más de 6 millones de trabajadores haciéndolo informalmente. Esta ley permite blanquear de alguna manera, elimina algunas indemnizaciones especiales, y me quiero detener en esto porque me parece muy innovador. Crea la figura del trabajador independiente. ¿Qué es esto? Da la posibilidad para las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que cuando tengan hasta un tope de 5 trabajadores, estos sean considerados como colaboradores. Esto es, no se les va a aplicar este régimen perverso que expulsa a la gente, que impide dar trabajo y que impide trabajar en blanco, que es el régimen laboral. Ahora bien, dicho esta breve introducción a la ley, esto generó manifestaciones, marchas, violencia, daños. Y acá está bueno hacer un pequeño parate, ¿no? Esta gente que estuvo afuera del Congreso, en Argentina, incendiando bicicletas, autos, rompiendo todo lo que encontraron a su paso, no es el pueblo protestando. Son un grupo de delincuentes, de terroristas, que quisieron dar un golpe de Estado. Es decir, lo que quisieron fue frenar que un poder del Estado donde reposan los representantes del pueblo, elegidos libre y democráticamente, fueron a impedir que sesione. Lo mismo, el mismo modus operandi que pasó en el gobierno de Macri en 2017, en donde hubo toneladas de piedra que se tiraron y no hubo una respuesta acorde a lo que a las circunstancias exigían de parte del gobierno. Es decir, a estos delincuentes no se los puede combatir con tibieza, ¿no? Naturalmente que siempre respetando el orden jurídico, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero sí hacer primar el orden y la libertad de circular que tiene el resto de la gente, que paga impuestos, que son la inmensa mayoría, y que tienen que laburar para mantener, entre otras cosas, a esta gente que está protestando, entre comillas, afuera del Congreso. Pero el modus operandi es el mismo que en Chile del 2019. Es lo mismo. Es el populismo del Foro de San Pablo, que cuando no está en el poder, trata de recuperarlo a como dé lugar. ¿Se acuerdan? Aquello de el gobierno de Milei es como, le dicen Semana Santa, no sabemos si cae en marzo o en abril. ¿Se acuerdan? Hay que comer pochoclo. Bueno, esto es lo mismo. Entonces acá lo que hay es un gobierno que paralelamente lo que hace es responder, hacer valer la Constitución, el orden, las libertades públicas, y un gobierno que no siente culpa, un gobierno que no es correctito, que no es acomplejado, que no es tibio y que va al hueso, y que hace lo que tiene que hacer, y que además, parece una novedad esto, pero termina cumpliendo promesas de campaña. Porque que acá nadie se llame a sorpresa, que lo que se está haciendo este gobierno es lo que dijo que iba a hacer en campaña, y lo está cumpliendo, y para eso lo votó la gente. Es el gobierno que tiene el mayor índice de votos, mayor porcentaje de votos, perdón, por lo menos del 83 para acá de la reapertura democrática en Argentina. O sea que legitimidad tiene para intentar llevar a cabo lo que prometió que iba a hacer, ¿no? Le cedo la palabra a Onofre porque me extendí demasiado. Sí, se me hace agua la boca, ¿sabe? Como si estuviera mirando un partido Peñarol, algo así, directamente. Bueno, justo uno pensaba, ¿no? Cuando usted decía, bueno, esta gente que hace problemas más, yo acoto que no sé si son gente, pero bueno, queda por mi comentario. Y la otra respecto al Estado uruguayo, bueno, que me pregunto si es que hace algo en verdad o sirve para algo a esta altura, ¿no? Con ciertos tipos de acciones, porque parece que últimamente lo único que hacen las intendencias y todo lo demás son placitas, centros de juego, está todo muy lindo con eso, pero
pero me parece que no es la funcionalidad que deberían de tener. Ahora, justo cuando toca el tema de las protestas y demás que se generaron en base a la ley de bases, al tema del Congreso, esta gente agarra y bueno, fundamenta, dice, se viene el monopolio gringo, nos van a saquear, no vamos a poder comer, se viene la hambruna. Acá también en Uruguay dijeron eso con respecto a la calle, que no iba a terminar el gobierno. Hago memoria de ese tema, hubo mucha gente que estuvo mencionando eso, que no iba a terminar el gobierno. ¿Qué opinión le merece al respecto ese tipo de fundamentos que ejercen estas personas? Acá lo primero es que hay que decir es dos cosas. Que vienen a saquear. Bien, ¿hubo algún saqueo más grande en la Argentina que lo que hicieron los K? Segundo, vienen a hambrear. ¿Hubo algún gobierno más empobrecedor que esta manga de ineptos y de corruptos del gobierno K? Que dejaron el país con 50% de pobres, con indigencia infantil, en números escandalosos. ¿Tienen autoridad moral para hablar? Agrego, ¿hubo algún gobierno más empobrecedor que el argentino, que estos últimos 20 años de kirchnerismo, con niveles de inflación que en diciembre del año pasado eran del 25% mensual? Porque tengamos claro una cosa, que el peor impuesto que se le pone a los pobres es la inflación. Porque más o menos, clase media, ni que hablar de la clase alta, alguno se puede respaldar, se puede cubrir, puede tener alguna mínima capacidad de ahorro. Pero si hay un impuesto que mata, que acuesta a los pobres, es la inflación. Porque mentira que los pobres no pagan impuestos, también pagan impuestos. El impuesto inflacionario seguro que lo padecen a diario, cada vez que van a comprar un kilo de harina, una botella de aceite, un poco de yerba, de fideo, de azúcar. Están padeciendo la inflación. Y este fue el gran éxito económico de este gobierno de la fecha. En 6 meses apenas, sin mayorías parlamentarias, con la oposición desestabilizando, poniendo palos en la rueda. Permítame refrescarle a la gente, Onofre, que este gobierno tomó con un 25% de inflación mensual en diciembre del 23, y la inflación mensual conocida de mayo de este año fue del 4.2. A ver, en un país normal, 4.2 de inflación mensual es un escándalo. En Argentina, que hasta diciembre del año pasado no era un país normal, este número, si lo comparamos con el número que había en diciembre, es un éxito tremendo. Pero además, esto es lo que se ve, que se empieza a palpar. Lo que no se ve es lo que se evitó, y es que se evitó una hiperinflación. La hiperinflación es el repudio del dinero, prácticamente, donde la gente cobra el sueldo y se va a estoquear, porque ya la plata a la tarde ya no le vale lo mismo. Y algo parecido a Venezuela. Argentina. Algo así. ¿Cómo? Algo parecido a Venezuela. ¿Cómo? Algo parecido a Venezuela. Claro. Exacto, pero te dispara los niveles de pobreza a un 90%, como Venezuela. ¿Ah? Entonces, esto es lo primero, que además viene a desterrar estos mitos de estos Illuminatis, de estos enemigos, de estos no se puedistas profesionales que tenemos por estas latitudes, de que no, que la inflación, que es un fenómeno multicausal, que la guerra en Ucrania, que patatín y patatán. Esta es la prueba del 9, que la Escuela Austríaca de Economía, los postulados de la Escuela Austríaca de Economía, entre los que defiende y sostiene el presidente Milei, tienen razón, y es que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno estrictamente monetario. La inflación es producto de una expansión de la oferta monetaria que hace que caiga su valor. Entonces, había que parar de imprimir, de sacar billetitos de colores, ese papel sin valor ninguno, para advertir este proceso, que obviamente no tiene efectos de un día para el otro. Está más que claro eso. Así como de la misma manera, cuando se imprime billete, el efecto inflacionario no es de un día para el otro. También tiene su proceso, ¿no? Pero entonces, me quedo con esto, se desactivó el riesgo de la hiperinflación. Y bueno, esto, ya lo dejo, tiro el titular, tienen estado de shock
a la oposición, ¿no? Por lo que voy a decir después. Sí, cedo la palabra. Y el desahogamiento también de lo que es el cuerpo productivo del país. Ahora es como si fuera un paciente, yo lo veo así, lo que era Argentina, un paciente que estaba con un montón de infecciones, enfermedades, además, y se está curando, se le está yendo de a poco la peste, ¿no? Y esto también va a servir como punto de partida, esa estabilidad, a que después, obviamente, que se pueda generar una situación mejor, o sea, va en mejora esto, y va a cambiar para bien, ¿no? Esa sería la idea. Totalmente, pero además esta desesperación, este estado de shock en el que están, pero no solo los políticos opositores, sino también sus socios, ¿no? Las cámaras empresariales prebendarias, los empresarios prebendarios, el sindicalismo argentino, que conforman ese triángulo de las Bermudas que tiene encerrada y presa a la gente de bien y que produce. Están desesperados. ¿Por qué? Y bueno, porque están empezando a visualizar que esta receta está dando resultado, el país se está ordenando, y saben que si esto es exitoso, no vuelven más, se les termina el curro. Entonces, esto también es una voz de alerta, y para estos gerentes de la pobreza, ¿no? Que son especialistas en gestionar pobreza, porque además viene a destruir estos mitos, ¿no? De que la riqueza, en definitiva, no es un stock, algo que está ahí en el aire y hay que manotearla y repartirla. Por el contrario, es un flujo que hay que crear permanentemente, y para crear riqueza, que es la mejor manera de combatir la pobreza, aunque parezca de perogrullo, hay que generar condiciones para lo mismo. Bueno, las condiciones estas en las que vivía Argentina hasta hace unos meses, tampoco que esté floreciente ahora, pero demos tiempo al menos, porque las señales van en otro sentido de que se están haciendo las cosas bien. Esto, volviendo al comentario suyo, estas personas que critican la concentración de riqueza, quieren lo mismo, en definitiva. Es cambiar el dinero de manos de una minoría hacia otra minoría, nada más. De la que les corresponde a otra que no le corresponde. Mire, esto hizo un posteo Ricardo Rojas, el autor del libro La inflación como delito, que me pareció muy interesante, muy elocuente. Dice Rojas que el kirchnerismo mostró la etapa final del socialismo. Y dice, primero arrancó con la prédica linda esta de sacarle más a los que tienen más para darle a los que tienen menos. Lo que pasó fue que los que tienen más o se fundieron o se fueron del país. Entonces pasó a la segunda etapa, y es que siguieron atentando contra la clase media. De hecho, la destruyeron. 50% de pobres. ¿Ah? Y ya después, la tercera fase, fueron contra los pobres. Fueron a expoliar a los pobres en nombre de los pobres, del combate a la pobreza. Increíble, ¿no? Ahora, pero no se acabaron los ricos. Se acabaron otro tipo de ricos. Ellos ahora son los nuevos ricos, que además están por fuera del sistema, con sus fortunas fuera del sistema, precisamente, y están luchando desesperadamente por mantener todo este sistema perverso, este triángulo de las Bermudas, que tiene la gente que tenía, o tiene todavía, en la medida que no se ha desmontado del todo, a la gente de bien, a la gente de trabajo, presa. Obviamente, como decía hace un rato, de este estado de gravedad manifiesta, de riesgo de muerte que tenía Argentina, no se sale con color de rosas, naturalmente. Se está en un estado de shock, pero a ver, ¿cómo lo explico? Después de los ciclos económicos, lamentable, que se originan no producto del laissez-faire, sino como consecuencia de la miseria del intervencionismo estatal, la depresión, las grandes crisis terminan siendo necesarias porque es lo que termina saneando la economía y poniendo las cosas en su lugar y castigando las cosas que se hicieron mal. Porque la economía es una ciencia social, que tiene mucho más de ciencia que social, y si no se respetan sus reglas básicas, más tarde, más temprano, nos vamos a dar la piña contra la pared. Es así. Entonces, bueno, veo que se nos está terminando la hora, pero la idea es esta: celebrar la aprobación de la ley bases, celebrar los avances de este gobierno que alza la bandera de la libertad,
celebrar que está siendo un faro para América Latina y para Occidente, y encomendarnos para que algún día estas ideas puedan también repicar en nuestro país. Sin dudas, ¿no? Y que sea, como estaba mencionando al inicio, un faro, un foco de atención para que otros países tomen un poco lo que es este ejemplo, ¿no? De que también dejemos de vivir ahogados, siempre estando mal, que no nos dan las cuentas, porque es impresionante cómo el Estado es una especie de secuestrador de bienes, ¿no? Yo lo veo así directamente. ¿Qué expectativa podría haber en Argentina de cara a todo esto, o sea, al futuro próximo, cercano? Y bueno, hay que ver qué es lo que pasa. En el futuro cercano en nuestro país, poca cosa, ¿no? Año electoral, el statu quo, ¿no? No. Lo que decía, el espectro político uruguayo se mueve entre la izquierda y la centroizquierda. Es la progresía, es la corrección política, estamos en un peligroso equilibrio de Nash, en donde todos los componentes de este sistema entre políticos, sindicatos y empresariado prebendario, que también aplica, quizá en menor medida, pero también aplica en Uruguay, esta situación, este estado de cosas sirve, conviene. Ninguno quiere mover las piezas porque eso implica salir de la zona de confort. Y así estamos, ¿no? Entonces, bueno, dar la batalla cultural, seguir insistiendo, y yo creo que si el gobierno argentino tiene éxito, como no tengo dudas que lo va a tener porque la receta funciona, bueno, esto va a salpicar acá, allá, tibiamente, muy tibiamente, uno empieza a ver en algunos candidatos que se arrogan la condición de liberales y demás, ¿no? Pero como estrategia, una ¿no? cosa es decirlo, autopercibirse, otra cosa es hacerlo, ¿no? Pero bueno, se está corriendo el eje del debate, muy de a poco, muy lentamente, a la uruguaya, pero bueno, hay que seguir insistiendo. No, que quizás también se han dado cuenta, ¿no? De que si no empiezan a cambiar un poquitito el discurso o asomarse al lado que alumbra el sol, ¿no? Claro, pero el discurso va a cambiar a la medida que los políticos, en tanto cazadores de voto que son, puedan advertir que en la gente, en el diario vivir, la gente estas ideas empiezan a hacer mella, ¿no? Entonces, el político nunca es un agente de cambio, siempre es un termómetro social, hay que tenerlo presente a eso. Entonces, bueno, por eso es que hay que seguir trabajando en esta batalla de ideas y batalla cultural, ¿no? Y un comentario más, te le felicito por, bueno, su incursión que anduvo en la vecina orilla también, que bueno, estuvo ahí haciendo un par de labores, con el tema de su libro también, así que si tiene algún comentario sobre eso, sobre el tema de ALO, cómo viene la cosa, dejar algún contacto, siempre lo puede mencionar. Bueno, muchas gracias, sí, tuve la suerte, el honor, el privilegio de participar en el evento que organizó el pasado 11 y 12 de junio en Buenos Aires, la Fundación Libertad y Progreso de Argentina, en donde bueno, hubo destacadísimos intelectuales del mundo que estuvieron exponiendo, donde se contó con la presencia además de la canciller de Argentina, el ministro de Economía, expuso también el presidente Milei, y bueno, fueron instancias enriquecedoras donde la ALU estuvo presente. Estamos tratando de expandirnos, de establecer contactos, en fin, como para trabajar en pro de la difusión de estas ideas. Y bueno, y también muy agradecido a la Fundación Libertad y Progreso, he tenido el grandísimo honor de ser designado como también integrante de su consejo académico, lo cual es una satisfacción muy grande, un honor, una responsabilidad también. Así que bueno, como siempre decimos, en el final, es posible un futuro mejor, y a las pruebas me remito. Ese futuro existe solo si es liberal. Viva la libertad, un gran abrazo, Donofre, un gran abrazo para todos. Como yo te quiero. Es el fin de la eterna vigilancia. Hasta una nueva edición. Arraso los nubarrones para que veas el cielo.